Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer teneros por aquí una vez más. Hoy, tengo un tema que sé que a muchos de vosotros os interesa y que ha generado mucha curiosidad durante mucho tiempo. Vamos a sumergirnos en la historia de dos personas que para muchos son sinónimo de amor en la pantalla y que han cautivado a millones de personas, Can Yaman y Demet Özdemir. Hoy vamos a hablar de la supuesta relación que tuvieron, los rumores, los malentendidos y, lo más importante, cómo lograron o no solucionar todo. Porque sí, el título lo dice, Can Yaman confiesa. Así solucionó todo con Demet Özdemir. La verdad revelada. Prepárense para un viaje por los entresijos de esta relación mediática, llena de momentos épicos y, por qué no decirlo, también de drama. Así que antes de que empecemos y para no perderos nada de todo lo que está por venir, os invito a que os suscribáis al canal y activéis la campanita de notificaciones. Así no os perderéis ni un solo vídeo. Y ahora sí, empecemos. Todos recordamos la increíble química que existía entre Can Yaman y Demet Özdemir en la exitosa serie Erkenci Kuş, conocida en español como Pájaro Soñador. La serie, emitida originalmente en Turquía, rápidamente conquistó corazones en todo el mundo, desde Europa hasta Latinoamérica, y los convirtió en ídolos de masas. La trama romántica, la belleza de los paisajes turcos y, por supuesto, la conexión palpable entre los protagonistas, fueron elementos clave para su éxito. Y como suele ocurrir, la ficción traspasó la pantalla. Empezaron a circular rumores sobre un romance entre ellos, alimentados por las constantes miradas cómplices, los gestos de cariño en las redes sociales, las fotos juntos fuera del set y, por supuesto, la increíble conexión que se veía en la serie. Estos rumores, por supuesto, generaron un entusiasmo tremendo entre los fans. Querían creer, necesitaban creer, en un amor que parecía salido directamente de un cuento de hadas. La serie, con su narrativa de cuento de hadas moderno, había plantado la semilla de la esperanza en el corazón de millones. Era la historia de una joven soñadora que encuentra el amor verdadero en un hombre aparentemente inalcanzable. Y por un tiempo parecía que la magia era real. Fotografías que los mostraban riendo juntos, vídeos en los que se les veía compartiendo momentos íntimos, y entrevistas en las que no ocultaban su admiración mutua, alimentaban la llama de la esperanza. Se les veía juntos fuera del set, en eventos de moda, en cenas románticas, y la gente no podía evitar imaginar un romance a puertas cerradas. Las redes sociales se inundaron de montajes, de edits románticos y de análisis exhaustivos de cada gesto, cada mirada, cada palabra. Los fans crearon comunidades enteras dedicadas a ellos, donde se debatían sus posibles relaciones, se analizaban sus estados de ánimo y se soñaba con un final feliz en la vida real. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, los rumores a menudo se ven distorsionados, exagerados y, en ocasiones, incluso manipulados. Y la historia de Can y Demet no fue una excepción. Pronto empezaron a surgir supuestas fuentes cercanas, que revelaban detalles de peleas, desacuerdos y tensiones entre la pareja. Estas fuentes, a menudo anónimas, alimentaban las especulaciones y contribuían a crear una imagen más compleja y contradictoria. Los fans, divididos entre el optimismo y la incertidumbre, empezaron a especular sobre lo que realmente estaba pasando. Algunos defendían a capa y espada la existencia de un romance, argumentando que la química en pantalla era innegable. Otros, en cambio, se mostraban más cautelosos, conscientes de la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. Uno de los puntos clave de la supuesta ruptura, que se mencionaba en muchos de los reportes de la época, era la diferencia de personalidades y ambiciones. Can, con su carácter extrovertido, su energía desbordante y su deseo de conquistar el mercado internacional, parecía tener un ritmo de vida muy diferente al de Demet, más centrada en su carrera en Turquía y con un perfil más discreto. Can, con su físico imponente y su carisma natural, rápidamente se convirtió en un ícono de la moda y comenzó a recibir propuestas para trabajar en proyectos internacionales. Su ambición lo llevó a buscar nuevos horizontes, a estudiar idiomas y a prepararse para una carrera global. Demet, por su parte, aunque también aspiraba a crecer profesionalmente, parecía preferir un enfoque más pausado, centrado en consolidar su carrera en Turquía y en disfrutar de una vida más tranquila. Además, se rumorea que la presión mediática, la atención constante de los paparazzi, las constantes preguntas sobre su relación y la intromisión de terceros, contribuyeron a deteriorar la relación. La fama, aunque ofrece grandes oportunidades, también conlleva una serie de desafíos.
La privacidad se convierte en un bien escaso, y cada movimiento es analizado y comentado. Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas, se dedicaron a seguir sus pasos, a fotografiar cada encuentro y a publicar rumores sin verificar. La presión de los fans, las expectativas del público y la dificultad de mantener una relación sentimental en un ambiente tan hostil, seguramente afectaron a la pareja. La incesante especulación sobre sus vidas privadas y la constante necesidad de justificar cada acción, deben haber sido agotadoras. Entonces, ¿qué pasó realmente? ¿Hubo romance? ¿Hubo peleas? ¿Y cómo se solucionó todo? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Aunque tanto Khan como Demet han sido discretos a la hora de hablar de su relación, a través de entrevistas, declaraciones, indirectas y gestos, podemos reconstruir una imagen más o menos clara de lo que ocurrió. En varias ocasiones, Khan Yaman ha reconocido la gran importancia que Demet tuvo en su vida, tanto personal como profesionalmente. Ha hablado de la fuerte conexión que existía entre ellos, de la complicidad que compartían y del impacto que tuvo trabajar juntos en Nerkencicus. En sus declaraciones, siempre ha expresado un profundo respeto y admiración por Demet, reconociendo su talento y su profesionalismo. Sin embargo, también ha dejado claro que aunque hubo una gran admiración y cariño entre ellos, la relación nunca llegó a ser formalmente un noviazgo. Ha mencionado que la intensa química que tenían en pantalla y la presión mediática contribuyeron a crear expectativas que tal vez no se correspondían con la realidad. Según Khan, la gente idealizaba su relación, proyectando en ellos sus propios deseos y fantasías. Según Khan, la presión mediática y las expectativas del público crearon una situación muy complicada. La gente quería ver un romance, necesitaba creer en ese amor, y la realidad, tal vez, no coincidía con sus deseos. Esto, sumado a las diferentes direcciones que tomaron sus carreras y las distintas personalidades, contribuyó a que la relación no prosperara. Él ha mencionado que ambos eran muy jóvenes, y que el éxito repentino les había tomado por sorpresa. La falta de experiencia en lidiar con la fama y la dificultad de mantener la privacidad, influyeron en sus decisiones y en la forma en que manejaron la situación. Demet, por su parte, ha sido igual de cautelosa al hablar del tema. Siempre ha mostrado respeto por Khan y ha reconocido la gran química que tenían en la pantalla. También ha destacado la importancia de la amistad y el compañerismo en el set de rodaje. Demet ha hablado con cariño de Khan, resaltando su profesionalismo y su talento. En sus declaraciones, ha dejado claro que siempre lo ha considerado un gran amigo y colega. Ambas estrellas han hablado en términos generales sobre lo que vivieron, pero nunca han confirmado directamente una relación amorosa. Han preferido dejarlo en el terreno de la especulación. Pero, ¿cómo solucionaron todo? Aquí es donde entran en juego las indirectas, los gestos y la madurez de ambos. A pesar de los rumores y las especulaciones, Khan y Demet han demostrado ser profesionales y respetuosos el uno con el otro. Han mantenido una relación cordial, sin rencores ni resentimientos. En los eventos públicos, se han mostrado amables y respetuosos, evitando cualquier gesto que pudiera alimentar las especulaciones. Y aunque sus caminos profesionales los han llevado por diferentes senderos, siempre han guardado un buen recuerdo el uno del otro. Lo más importante es que con el tiempo, ambos han aprendido a lidiar con la presión mediática y a separar la realidad de la ficción. Han entendido que aunque el público se empeñe en crear historias, la vida sigue su curso y cada uno tiene derecho a tomar sus propias decisiones. La clave, según ellos, ha sido el respeto mutuo, la capacidad de mantener una relación de amistad sana y equilibrada, y la madurez para entender que las expectativas de los demás no siempre coinciden con la realidad. Han sabido priorizar su bienestar personal y profesional, sin dejarse influenciar por la presión externa. Para comprender cómo solucionaron todo, podemos analizar algunos detalles. En primer lugar, es evidente que ambos han optado por mantener una postura discreta y reservada en cuanto a su vida privada. Han evitado hacer declaraciones que pudieran alimentar los rumores y han preferido enfocarse en sus carreras y en sus proyectos profesionales. Esta estrategia les ha permitido mantener una cierta distancia de la vorágine mediática y proteger su intimidad. En segundo lugar, ambos han mostrado un gran respeto por el trabajo del otro. Han hablado positivamente de sus proyectos y han elogiado su talento. Esta actitud demuestra una madurez y una profesionalidad que les ha permitido mantener una relación cordial y de apoyo mutuo. Han sabido separar la vida personal de la profesional y han priorizado la colaboración y el respeto.
En tercer lugar, ambos han encontrado la felicidad en sus propias vidas. Can Yaman ha continuado desarrollando su carrera internacional, protagonizando proyectos en diferentes países y consolidándose como un actor de renombre. Demet Özdemir también ha seguido trabajando en Turquía, participando en nuevas series y demostrando su talento como actriz. Ambos han encontrado la felicidad en sus logros profesionales y en sus relaciones personales. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo el éxito y la fama pueden afectar las relaciones personales. Aunque hubo rumores y especulaciones sobre un romance, la realidad es que su relación fue más compleja y multifacética de lo que se veía en la superficie. La clave para superar las dificultades y mantener una relación cordial ha sido el respeto mutuo, la madurez, la capacidad de separar la ficción de la realidad, la discreción y la priorización del bienestar personal y profesional. Y aunque el destino no quiso que fueran pareja, han demostrado ser grandes profesionales y, al parecer, también buenos amigos. Así que, para resumir, hemos hablado de los rumores de romance, las presiones mediáticas, la ambición de cada uno, las diferentes personalidades, la importancia del respeto, la madurez, la discreción y la búsqueda de la felicidad personal. Espero que hayáis disfrutado de este viaje por la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Y ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros de esta historia? ¿Creíais en el romance entre Can y Demet? ¿Creéis que tomaron la decisión correcta? ¿Cómo creéis que la fama afectó a su relación? ¿Qué consejo les darías a las parejas que enfrentan la presión mediática? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber vuestra opinión. Me interesa mucho saber cómo percibieron ustedes su relación y qué expectativas tenían. Y por supuesto, no olvidéis darle a me gusta a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y sobre todo, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.